Hola, ¿cómo están? De Acción les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. Estamos comenzando el mes de marzo, un mes de marzo que se viene intenso tanto en el plano nacional por el cambio de mando, cambio de gobierno, cambio en el Congreso y también en el plano internacional. Comenzamos de inmediato revisando los titulares. Se intensifica la guerra en Medio Oriente con ataques cruzados desde Israel e Irán. El presidente Donald Trump declaró a CNN que las fuerzas estadounidenses están destrozando Irán, pero que la gran ola aún está por llegar. La UDI le dio un portazo a la intención del gobierno de avanzar en el proyecto de sala cuna universal durante la actual administración. El timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez, negó un gallito político, mientras que de visita en Juan Fernández, el presidente Boric dijo que no le interesa la foto, sino que la iniciativa sea aprobada. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, afirmó que les avergüenza la crisis que ha atravesado el Poder Judicial, la que tiene incluso a una ex jueza siendo investigada penalmente. Durante la inauguración del año judicial, también pidió a los abogados hacer su propia introspección y que revisen los estándares éticos con los que han asumido su función. En la economía, decepcionante IMASEC de enero cayó un 0,1% según informó el Banco Central. La cifra se explicó por una baja en la producción de bienes y específicamente debido a una menor elaboración de productos químicos y de alimentos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a no sobreinterpretar el resultado y apuntó a la base de comparación de enero de 2025. Y en el deporte, el triunfo en el superclásico del fútbol chileno le da tranquilidad al criticado Francisco Meneghini. El técnico azul conquistó su primer triunfo nada menos que en el Monumental y contra Colo-Colo. Este miércoles los universitarios viven otra final enfrentando a Palestino por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El presidente Donald Trump se dirigió hoy a los norteamericanos y en un discurso en el que justificó este ataque que ha realizado durante el fin de semana junto a Israel contra Irán, dijo que la gran ola todavía está por venir. Alicia Contreras ya está conmigo aquí en el escritorio de trabajo de CNN. Ha tenido un fin de semana muy intenso, Alicia, y bueno, estas han sido las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, donde además habla de plazos que parecen extenderse. Bienvenida. Así es, Mati, hoy día por primera vez tuvimos ya declaraciones formales de Donald Trump frente a la prensa. Lo único que habíamos escuchado durante el fin de semana eran mensajes grabados que lanzaba a través de su cuenta de Truth Social. Hoy estamos viendo lo que ha ocurrido. Entonces Donald Trump tuvo una conferencia de prensa, pero antes habló con CNN y le dijo al periodista Jake Tapper que la gran ola aún está por llegar en esta guerra que está manteniendo con Irán. Dice que está destrozando a Irán, que cree que va muy bien, que son muy poderosos, que tienen las fuerzas armadas las mejores fuerzas armadas del mundo y que la están utilizando. También le preguntaron respecto de la duración de esta guerra y Donald Trump dice: no quiero que se alargue demasiado, siempre pensé que serían 4 semanas y vamos un poco adelantados. Posterior a eso, entonces, realiza esta conferencia de prensa. Fue más bien una actividad para entregar medallas de honor y ahí parte hablando respecto de la situación que se está registrando en Irán con esta operación conjunta que lanza con Israel y también la represalia que ha tomado Irán, que no ha sido menor, ha atacado distintos países de la región, entre ellos Qatar, Emiratos Árabes Unidos y más. Y donde ya tienen que lamentar víctimas de Estados Unidos, porque en esta ceremonia, que es para condecorar a héroes justamente que han dado la vida por Estados Unidos, ha tenido que también dar a conocer esta noticia. Exactamente, 4 soldados estadounidenses murieron en estos ataques cruzados. No dieron muchos detalles de cómo murieron, pero al parecer un cuartel fue atacado. Son 4 entonces, pero también Donald Trump dice que no descarta que puedan haber más bajas estadounidenses. Ya lo había adelantado cuando anuncia esta operación conjunta con Israel. Dice además entonces que si bien el cronograma no está claro, y de hecho ha sido bien errático Donald Trump en ese sentido, porque primero hablaba de varios días, después ya dijo
dijo que podrían ser 4 semanas, ahora habla de 4 semanas o más y no está claro entonces cuánto esto podría extenderse. Pero pasemos a revisar entonces qué fue lo que dijo el mandatario estadounidense respecto de cuánto puede continuar entonces estos ataques, esta guerra básicamente contra Irán. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Antes de eso también habló el secretario de Defensa, el llamado secretario de Guerra, Pete Hegseth. Dieron una conferencia de prensa desde el Pentágono respecto de esta operación, entonces Operación Furia Épica, que lanza Estados Unidos sobre Irán. Y acá dice que esta guerra no va a ser interminable, describió algunos de los objetivos entonces que tiene Estados Unidos sobre Irán. Dice que acá no se quiere un cambio de régimen, pero que ya básicamente hay que decirlo, el régimen cambió. Y asimismo dijo que esta guerra no es como lo que ocurrió en Irak, que él estuvo ahí y que no pretenden que esto se extienda en el tiempo. Escuchemos lo que dijo el secretario de Guerra. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. This is not Iraq. This is not endless. Bueno, ahí el secretario entonces de Defensa de Estados Unidos habla respecto de los objetivos que tiene Estados Unidos sobre Irán, habla de que no pueden tener un arma nuclear, que hay que terminar con sus ambiciones nucleares, y también respecto de los misiles, que tienen que acabar entonces con el alcance que tienen los misiles iraníes actualmente. Sin embargo, más allá de los objetivos que dice que tiene Estados Unidos sobre Irán, hay que ver también cuáles fueron las zonas que ha atacado Estados Unidos en este país. De hecho, tenemos un mapa entonces con los puntos que ha atacado Estados Unidos a Israel en Irán, que son estos puntos rojos, y la mayoría se concentra al norte de Irán. Ahí están precisamente las residencias de los líderes del régimen iraní. Ahí estaba la residencia del ayatolá Ali Khamenei, que finalmente se confirma su muerte. Hoy se confirmó la muerte de su esposa. Y además podemos ver la extensión que tiene el territorio de Irán. Es un país enorme, con más de 90 millones de personas, por lo tanto, esto ofrece un desafío mayor a una incursión que hoy día Donald Trump tampoco descartó que pudiera ser terrestre. Exactamente, sí, no descartó que pudiesen enviar tropas estadounidenses a la zona, pero ya lo hemos visto en la experiencia estadounidense, no le ha ido bien cuando ha enviado tropas a tierra, y también ha sido bien cuestionado entonces los mandatarios estadounidenses que lo han hecho. Otro punto importante, el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán, y por ahí pasa el 20% del flujo de petróleo a nivel global, es decir, los países que envían petróleo, Arabia Saudita, Qatar, tienen que pasar por ese estrecho de Hormuz. La última información que tenemos es que el régimen iraní ya está considerando cerrar este paso, y eso por supuesto va a afectar el precio del petróleo, del combustible, y también va a afectar enormemente a China, porque de ellos obtiene la mayor cantidad de petróleo este país, y China por supuesto, si cae su economía, cae la economía a nivel global. Vamos ahora a Israel, porque Israel también ha recibido la represalia por parte de Irán, y a pesar de que tienen este sistema avanzado de defensa, de todas maneras hay misiles que han caído a tierra en Tel Aviv. De hecho, hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu, ahí vemos las imágenes, fue a ver los escombros que quedaron. Ya actualmente se registran 10 muertos y más de 200 heridos en Irán, que no es menor considerando que en la guerra de los 12 días tuvieron bajas muy mínimas. Mínimas, claro. Exacto, entonces ya está. Y en territorio israelita, una madre con su hija era una de estas víctimas. Porque, claro, y nos sorprende porque habitualmente eso no ocurre, porque este escudo funciona muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido para que esas víctimas, y que son civiles además, se hayan producido? Lo que hace esta cúpula de hierro, este domo de hierro, es que intercepta los misiles que van llegando hacia territorio israelí. Pero si se llegan muchos misiles en un corto
en un corto lapso de tiempo puede que uno de estos misiles entonces atraviese este domo de hierro, y es lo que ocurrió. Entonces también se está demostrando que la fuerza y el poderío de Irán no es menor y que todavía tiene armamento para sobrevivir a estos ataques. Asimismo, los israelíes han tenido que sufrir evacuaciones. Durante toda la jornada se escuchan las sirenas donde tienen que evacuar y acudir entonces a sus refugios. Y de hecho hoy José Levi estaba en Jerusalén y estaba grabando un informe para CNN cuando tuvo que ser evacuado y presenció ese momento. Veamos el informe de José Levi. Vemos aquí que están distintas personas en las escaleras, como una especie de refugio, podemos verlo, como hay personas de todas las edades, ya que lo que hemos visto es que existe una relativa normalidad durante el día, ya que hay una advertencia 10 minutos antes, 12 minutos antes de que va a haber una alarma, y entonces esto permite a la población el mantener una cierta normalidad. Hemos estado esta mañana en una cafetería, hemos estado en el supermercado y ahora hemos recibido la advertencia de que iba a haber un bombardeo. Aquí podemos ver también abajo cómo existen una situación de peligro, y entonces cuando no hay un refugio muy cercano, las escaleras es un lugar que permite estar relativamente seguros. Pero aquí lo que vemos es que hay que esperar durante 10 y 15 minutos en estos lugares hasta que ya pasa el peligro de los misiles que llegan a esta zona, ya que según los cálculos del ejército, esta es la zona a donde tienen que llegar los misiles. Están los misiles antimisiles, que normalmente suelen interceptar estas amenazas, pero hay que esperar un tiempo, porque a veces ya sean los misiles propiamente dichos o ya sea los restos de los misiles antimisiles en que pueden caer a tierra, ambos son peligros a los que hay que hacer frente, y por eso es necesario estar aquí en este tipo de refugio. Pero es algo que después ya se da la orden de que se puede salir de estas zonas y la vida vuelve a esta tensa normalidad. José Levi, CNN, Jerusalén. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el día a día en Israel, y hoy también habló el primer ministro Benjamín Netanyahu respecto entonces de los ataques que está realizando Irán hacia su territorio. No hay que olvidar que Israel también está realizando otros ataques hacia el Líbano, pero lo vamos a revisar más adelante. Escuchemos lo que dijo hoy el primer ministro de este país. The tyrants of Tehran target civilians. We target the tyrants of Tehran to protect civilians. If they get nuclear weapons and the means to deliver them, ballistic missiles, intercontinental ballistic missiles, they will threaten all of humanity. ¿Qué hace pensar, Alicia, que en estos momentos pueden desarrollar armas nucleares en Irán cuando hace 8 meses atrás se perpetró este ataque, esta guerra llamada la Guerra de los 12 días, donde el mismo Donald Trump se felicitaba por haber acabado con el arsenal nuclear? Eso es lo que se le critica a Donald Trump, porque está usando el objetivo de decir que acá no pueden tener una ambición nuclear, cuando efectivamente, según lo que ellos mismos dijeron, ya habían acabado con todos los sitios nucleares iraníes. Habló de una inminencia. Exacto. Ahora, Donald Trump dice e insiste, según la declaración que da hoy día, en que terminaron con estos programas nucleares, pero al parecer Irán quiso volver a rearmarse
o reconstruirlo, algo que de ninguna forma o no está logró su verificado. objetivo la vez anterior. Exacto, pero de ninguna manera podemos verificar que eso sea cierto. Hoy habló también el presidente del organismo de la energía atómica, Rafael Grossi, que dijo que hasta ahora no se ha tocado ninguna zona nuclear en Irán, que no se ha visto afectada de ninguna manera. Afortunadamente, porque también advirtió que podía haber riesgos de radiación. Exactamente. Ahora, y eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el objetivo entonces de Estados Unidos en Irán? Porque dicen, no hablan de un cambio de régimen, ahora fueron más cautos, dijeron que insisten en su llamado a la población iraní a que salga a manifestarse, pero ahora fueron mucho más específicos, que se trata entonces de terminar con las misiones nucleares de Irán y terminar con sus misiles balísticos. Pero por eso decimos que Estados Unidos, Donald Trump más bien, ha sido errático, porque nos da a conocer cuál es el objetivo final en estos ataques de estadounidenses hacia los iraníes. Porque también le habla a la población. Exactamente. Y eso da cuenta de que quiere terminar con el régimen más bien. Exacto, pero también lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, no es fácil terminar con el régimen iraní. De hecho, se mató al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Sin embargo, actualmente ya hay un triunvirato haciéndose cargo del régimen iraní. Tienen un proceso de sucesión. No es comparable al caso de Venezuela, donde sacan a Nicolás Maduro y pueden dialogar con Delcy Rodríguez. La figura de Delcy Rodríguez acá no existe. Y Donald Trump en algún minuto dijo, pretendemos hacer algo como en Venezuela. Por eso decimos que esto no es Venezuela. Ahí la comparación no fue feliz. Exacto. Además, no hay que olvidar que Irán también tiene un poderío importante, tiene misiles, y de hecho tenemos una gráfica para que mostremos cuál es la capacidad para responder de Irán. Tiene todos esos misiles y con este arsenal puede básicamente alcanzar a todo Medio Oriente. De hecho, Europa, de los países más del este, incluso podría ahí tomar Grecia, Turquía. Bueno, llegó a Chipre. Exactamente. De hecho, Irán está completamente en su alcance, y también no hay que olvidar que también tiene otros aliados. Tiene a Hezbollah en el Líbano, que ya comenzó a atacar a Israel, y es por eso que Israel atacó al Líbano. Bueno, y también tiene unidades dormidas en el exterior. Sí, también se habla de aquello. Se habla de aquello que pueden reactivarse en cualquier instante, incluso si es que no hay una orden central. Exactamente, y eso es otro de los temores de la comunidad internacional. Otro punto importante es que ya tiene a Hezbollah, tiene a Hamas, que Hamas ha estado lidiando entonces con Israel en la guerra en Gaza, también tiene a los hutíes en Yemen. Y otro punto importante que no hay que olvidar es que también Irán ha atacado a distintos países de la zona, aludiendo a que está atacando a las bases militares estadounidenses, pero hasta ahora ya se han registrado la muerte de civiles en estos países a raíz de estos ataques por parte de Irán. No hay una claridad de las cifras, pero hasta ahora se habla por lo menos de un par de personas en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, donde se han registrado entonces estos ataques por parte de Irán. ¿Qué pasa ahora en Irán? Y que ya lo veníamos adelantando. ¿Qué pasa tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei? Y ya lo decíamos, estas tres personas se están haciendo cargo entonces del régimen iraní. El presidente del país, también el jefe del Poder Judicial y un clérigo de alto rango. Estas tres personas entonces están en este triunvirato que le llamamos, está liderando al régimen iraní, y posterior a eso entonces una comisión tiene que elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei. ¿Qué podemos decir, Alicia, de la población iraní? Porque hasta el mes de enero se contaban en miles los muertos que habían salido a la calle para desafiar al régimen, primero por razones económicas y luego ya por la misma represión que estaban generando. Incluso cifras, o sea, voces que tampoco es muy difícil de confirmar, pero se hablaba incluso de 30.000 muertos. ¿Qué pasa con esa población en este escenario? 30.000 personas que hayan perdido la vida es, en un universo de 90 millones de personas, una cifra que demuestre que hay una fuerte oposición al régimen
estamos hablando de víctimas fatales, o sea, hay una población muchísimo mayor que salió a la calle y que fue reprimida. ¿Qué es lo que pasa con los iraníes? Bueno, es muy difícil saberlo porque nuevamente se apagó el internet en Irán. No hay comunicación respecto de lo que está ocurriendo al interior de Irán. Sabemos que el régimen, si bien tiene sus detractores, también tiene a las personas que apoyan este sistema político, por así decirlo, en este país. Por lo tanto, ese llamado de Donald Trump no tiene eco. Exacta, podríamos decir que sí. Ahora, este llamado lo vienen haciendo desde el año pasado, la guerra de los 12 días. Israel también tenía declaraciones que insinuaban esto, que insinuaban y llamaban a los iraníes a levantarse y a cambiar al régimen. Pero no es fácil, el régimen ha también tenido una represión violenta en las últimas manifestaciones y como vemos, es un régimen que tiene reglas, está bien establecido y también hay un plan para elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei. De hecho, esto no es la primera vez que ocurre. En 1989, cuando murió el primer ayatolá Khomeini, hubo una sucesión muy rápida. Él murió tras la guerra entre Irán e Irak y en menos de un día ya tenían nombrado al sucesor. Entonces, en ese caso, ni siquiera fue necesario formar un consejo. Claro, pero murió de viejo. Sí, ciertamente, claro. Pero acá entonces dicen los iraníes que están funcionando bien lo que dicen los voceros y los líderes que quedan en el país. Pero ya hay entonces imágenes de la reunión que llevaron a cabo estos tres líderes entonces que se están haciendo cargo del régimen. Hoy habló con CNN el viceministro de Asuntos Exteriores y esto es lo que dijo respecto de quién está al mando en Irán. The Constitution speaks for itself. We have a president, we have head of judiciary, we have the head of parliament. The supreme leader was assassinated, was martyred by Israeli and American aggression, and now a council is in charge, comprised of 3 people, who is doing his job until the new leader is going to be elected. So everything is in order. Bueno, hasta ahora, en esta jornada que ya ha pasado desde que comienza la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, han seguido los ataques. Hemos tenido imágenes de distintas explosiones en todo Medio Oriente, pero hoy ocurrió un hecho que también llamó mucho la atención. Ven esas imágenes donde 3 aviones de combate estadounidenses fueron derribados, pero fueron derribados accidentalmente por las defensas aéreas de Kuwait, al parecer en un fuego amigo. Estos 3 aviones de combate, entonces eran 6 tripulantes, 2 en cada uno de ellos, y pudieron salir en paracaídas. Actualmente las 6 personas están estables, pero también habla de que acá podría haber incluso descoordinación entre los distintos países, a pesar de que sean aliados. Estos 3 cazas entonces fueron derribados, y hay que decirlo, estos cazas son muy costosos, entonces la pérdida de estos 3 aviones no es menor para Estados Unidos. A esto se suma además que 4 estadounidenses han muerto en esta operación estadounidense. Sin embargo, Donald Trump dice que puede que haya más bajas estadounidenses en esta operación. Otro punto importante y que nos lleva al último tema es que Israel está atacando actualmente al Líbano. Esto porque Hezbollah, la milicia chiita apoyada por Irán y que está establecida en el Líbano, se involucró en esta guerra y lanzó ataques sobre Israel entonces en apoyo hacia Irán. Y es por esto que Israel está respondiendo y nuevamente está atacando el Líbano. Lo hizo el año pasado y ya se registran por lo menos decenas de muertos en el Líbano a raíz de estos ataques israelíes. Es decir, esta guerra en Medio Oriente se está expandiendo y están llegando a distintos puntos estos ataques. Israel ya no solo está atacando Irán, sino que también está atacando el Líbano. Escuchemos lo que dijo el primer ministro de Líbano a raíz de estos ataques israelíes. El Estado libanés declara su rechazo absoluto, sin lugar a ambigüedades ni interpretaciones, a cualquier acción militar o de seguridad lanzada desde territorio libanés al margen de sus instituciones legítimas. Afirma que la decisión sobre la guerra y la paz está exclusivamente en sus manos, lo que exige la prohibición inmediata de todas las actividades militares y de seguridad de Hezbollah por ser ilegales, y con ello obligarlo a entregar sus armas al Estado libanés.
Bueno, entonces sigue esta guerra en Medio Oriente, se están intensificando los ataques, todavía no hay una cifra oficial respecto de muertos, pero según la Media Luna Roja, al menos 555 personas han muerto en Irán desde que comenzaron los ataques conjuntos. Bien, Alicia, día 3. Donald Trump habló de 4 o 5 semanas, pero uno sabe cómo comienzan los conflictos, pero no sabe cómo pueden ir desarrollándose y las dinámicas que van generando estos mismos conflictos. Ya vemos cómo se está extendiendo. Bueno, de todo ello vamos a hablar con un especialista y es por eso que a partir de ahora conversamos con el director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Isaac Caro. Isaac, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Buenas tardes. Hola Matilde, un agrado estar contigo otra vez. Sí, y para hablar nuevamente de Irán, porque hablábamos de Irán para contar hace 8 meses atrás que Estados Unidos había bombardeado y había en una operación que Donald Trump había definido como exitosísima, terminado con el plan nuclear de Irán. Ahora, bajo ese mismo argumento, bajo la inminencia aparentemente de la posibilidad de que Irán pudiera construir un armamento nuclear, se produce y se realiza este ataque. ¿Qué ves tú en las razones que tuvo Estados Unidos para iniciar esta ofensiva el último día de febrero, sí, además? Matilde, a ver, yo creo que acá hay varias contradicciones en la postura de Estados Unidos, porque recordemos lo siguiente: cuando fue la guerra de los 12 días, fundamentalmente lo que Estados Unidos y el presidente Trump en particular argumentó es que se había destruido la capacidad nuclear de Irán. No había evidencias absolutamente claras si efectivamente se destruyó o solamente se ralentizó el programa nuclear iraní. Y hoy en día lo que tenemos, o hace 3 días atrás, es una nueva arremetida de Estados Unidos y de Israel, pero ahora el objetivo, además que se da, ojo, se da en medio de negociaciones que se estaban dando en Ginebra con la mediación de Omán. Y bueno, y en este contexto, ahora el objetivo que se plantea es el cambio de régimen. La pregunta que habría que hacerse es qué ha cambiado en estos últimos meses, desde junio del año pasado hasta ahora. Y yo diría que probablemente hay como fundamentalmente tres razones que podrían de alguna manera apuntar ya a esta nueva postura que tiene Estados Unidos. En primer lugar, diría que podría ser el éxito, entre comillas, de lo logrado en Venezuela. Creo que ese es un factor importante. Lo segundo es a partir fundamentalmente de todas las protestas internas que se dan básicamente en Irán. Hay un determinado convencimiento del presidente Trump que probablemente se pueda lograr algo parecido a lo que se logró en Venezuela, es decir, un cambio de gobierno, pero no un cambio de régimen. Y yo diría, apuntaría como tercer factor importante, los problemas internos que hay en Estados Unidos. Recuerda, Matilde, que hace unos días atrás el Tribunal Supremo vetó los famosos aranceles impuestos por Trump. Además, está también el tema de Epstein, que se quiere hacer una investigación sobre algunos casos que involucran directamente a Trump. Yo diría que todo esto de alguna manera está vinculado para que se haya establecido que el gobierno de Trump ahora haya decidido a intervenir junto con Israel. Y en el caso de Israel, muy brevemente, aquí hay algo que es bastante claro, y yo creo que incluso lo hemos analizado en otro programa contigo. Indiscutiblemente que en Irán existe una teocracia, existe un régimen dictatorial, son los derechos de las mujeres, de los grupos minoritarios, los grupos étnicos, han sido fuertemente violentados. Y en ese sentido eso es algo absolutamente indiscutible. Pero al mismo tiempo se está llevando a cabo una acción unilateral o una acción bilateral
que finalmente coloca en riesgo a toda la región del Medio Oriente y también la seguridad internacional y global. Y en ese sentido, el gobierno de Netanyahu, y el propio Netanyahu lo ha señalado, durante los últimos 40 años ha querido que se lleve a cabo una acción militar en contra de Irán justamente para prevenir cualquier programa nuclear que lleve a Irán a tener un arma atómica. Pero finalmente, al parecer esto lo que produce, sobre todo en un contexto global bastante caótico, más incertidumbre y más inseguridad. Ahora, al hacer esta acción, como tú bien dices, apoyada por Israel, pero sin una consulta, porque Estados Unidos no consulta ni a su Congreso, tampoco consulta con sus antiguos aliados o todavía aliados, que son los países de la Unión Europea, y va solo en esta incursión, pero los involucra de todas maneras a todos, porque ya vimos que llegó una parte de una acción que fue bastante mínima en Chipre, pero eso era una base británica, eso involucra ya al gobierno de Starmer y así a la OTAN. Es parte de la estrategia esto de los hechos consumados y de involucrarlos a todos ya en base a que ya el conflicto está desatado. Sí, yo diría que sí, yo diría que de alguna manera esto obedece a la estrategia personal del propio presidente Trump. Una acción absolutamente unilateral o bilateral, como tú lo señalas. Aquí no hay una acción llevada a cabo por un organismo internacional como la OTAN, por ejemplo. Aquí Estados Unidos e Israel realizan esta acción sin consultar a los más estrechos aliados. Por lo tanto, sean como hechos absolutamente consumados. Recordemos que esto se da también en un contexto, Matilde, previo, donde hay bastantes situaciones de alguna manera de tensión con algunos países europeos, con la Unión Europea, por el caso de Groenlandia, que tiene que haber pasado, no me recuerdo bien, hace un mes y medio más o menos. Y también es importante mencionar que esto se da en el contexto de la formación presidida por Trump además, de una Junta de la Paz, donde no participan, donde deciden no participar los principales países europeos. Participa, si es que yo no me equivoco, Hungría, donde está Orbán, que tiene una ideología bastante similar a Trump. Pero los grandes países europeos, el Reino Unido, Francia, Alemania, deciden no participar en esta Junta de la Paz. Tampoco sabemos hacia dónde va la Junta de la Paz, porque no sabemos qué es lo que si efectivamente se va a resolver finalmente el problema en Gaza, ¿ya? Por lo tanto, estamos frente a una situación de incertidumbre que es bastante acelerada. Y yo quisiera también recordar un poco, si tú me lo permites, mirar un poco el contexto histórico. El año 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por unanimidad, aprobó un acuerdo 5+1 con Irán. Ese acuerdo 5+1, que se llama 5+1 porque son los 5 países como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania con Irán. Ese acuerdo 5+1 fundamentalmente lo que pretendía es hacer inspecciones del programa nuclear iraní para que Irán justamente no tenga armas nucleares. ¿Qué ocurre? El 2017, es decir, al año que Trump asume la presidencia, retira a Estados Unidos del acuerdo. Lo retira, y junto con retirarlo, lo que hace aumentar las sanciones, y por su parte Irán, ¿qué hace? Empieza a desobedecer las directrices del organismo internacional de energía atómica. Por lo tanto, ahí había de alguna manera una cierta solución a partir de un proceso multilateral que estaba en gran medida aceptado, aprobado por el Consejo de Seguridad, y si es que yo no me equivoco, además había 2 países, Chile me parece que en ese entonces era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, también había votado a favor de esta resolución. Isaac, ¿cuán arraigado en la población
de Irán está el régimen de los ayatolás, porque durante el mes fines de diciembre, enero, vimos estas masivas protestas que terminaron con una cantidad indeterminada de muertos por el propio régimen, incluso los números más extremos hablaban de 30.000 personas muertas. Pero en números de un país que tiene 90 millones de habitantes, lo hablábamos recién con Alicia, es difícil además conocer cuál es la posición de los iraníes hoy. Además, Matilde, que es muy difícil también por el tema fundamentalmente que estamos en presencia de una autocracia, ¿ya? O una dictadura, de un régimen teocrático. Y además teocrático, porque eso tiene, o sea, mezcla la religión y la religión, tú sabes que ahí no hay un raciocinio, sino que hay una fe y la fe sigue el líder, digamos. Yo diría, quiero que se fue un poco yo diría básicamente que es un poco difícil establecerlo, pero sí hay ciertas cosas que son más o menos como certeras. Y una de las cosas certeras, por ejemplo, es que claramente es toda la oposición o el rechazo hacia el régimen iraní tiene indiscutiblemente una base importante en algunos grupos étnicos que han sido fuertemente discriminados y segregados. Es el caso particularmente de los kurdos, por ejemplo. Y yo creo que ahí hay indiscutiblemente, es también el caso de, hay muchas personas exiliadas, minorías que están fundamentalmente en otros países europeos que naturalmente también tienen una fuerte oposición al régimen. Grupos de derechos humanos que también. Pero el problema acá es que no hay una oposición, sobre todo al interior de Irán. Y ese es el gran problema con la muerte del Ayatollah Khomeini, del Ayatollah Khamenei, ¿ya? Ese es el gran problema, que no hay una oposición que esté sólidamente estructurada. Por lo tanto, lo más probable es que acá se produzca un cambio de gobierno, pero que el régimen islámico continúe. ¿Y qué pasa con Reza Pahlavi, el hijo del derrocado Shah por el régimen de los ayatolás, que está en Estados Unidos y que probablemente pueda tener el apoyo de Estados Unidos para volver, pero eso le da una legitimidad dentro de Irán? Yo creo que tiene muy pocas posibilidades, porque además lo que constituyó el régimen del Shah, Reza Pahlavi, constituyó fundamentalmente, tiene una fama además bastante negativa, justamente porque también hubo bastantes violaciones a los derechos humanos, existía una policía secreta, existía un centralismo fundamentalmente del régimen, y por lo tanto no creo que sea una alternativa muy viable, ¿verdad? En ese sentido. Y además no creo que tenga tanto apoyo, justamente por lo que yo señalo. Podemos hablar de diferentes oposiciones que no están completamente estructuradas. Y otro tema, si tú me permites, es importante. Cuando hablamos nosotros de la muerte del Ayatollah Khamenei, que es el sucesor del Ayatollah Khomeini, que el que funda la Revolución Islámica, funda la República Islámica de Irán en 1939, estamos hablando de una persona, un clérigo, que representa no solamente a los chiitas de Irán, sino que también es visto ya como un importante valor ya clerical para los chiitas de todo el mundo. Por lo tanto, esto es lo que de alguna manera explica que haya manifestaciones ya en contra de la muerte del Ayatollah Khamenei en Pakistán o en Irak, porque justamente es un líder espiritual de todo el mundo chiita. Y eso tiene como efecto la posibilidad de que esta guerra siga siendo una guerra de carácter regional y que se estabilice toda la región del Medio Oriente. Bueno, ya hemos visto ataques, respuestas de Irán hacia Israel. Ha habido misiles que han logrado dar con objetivos civiles, sobre todo en Israel. Hay hasta ahora 10 civiles muertos, cosa que es raro en una acción militar contra Israel porque sus defensas antiaéreas son muy poderosas. Hemos visto ataques a los países de los Emiratos y eso es
tremendamente negativo desde el plano de vista, bueno, por cierto, de la paz, pero también desde el plano de vista económico, porque fundamentalmente ellos sustentan su existencia en servicios y en lo que proyectan hacia Occidente. Se está viendo involucrado Jordania, se está viendo involucrado también el Líbano. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Veíamos lo que había pasado en Chipre, que no sabemos si efectivamente, bueno, sabemos que no tuvo consecuencias, pero no sabemos si va a ser la única incursión que se haga hacia Europa para ver hasta dónde pueden llegar respuestas, ¿no? Y esto, Matilde, ya muy importante tu aseveración, pero esto además se da en el contexto de una guerra también declarada entre Afganistán y Pakistán. Y eso, de alguna manera, también nos lleva a una extensión del conflicto más allá de lo que puede ser la región del Medio Oriente. ¿Y por qué hablo yo más allá de la extensión del Medio Oriente? Porque de alguna manera lo que está pasando en todos estos países del Medio Oriente, en Afganistán, en Pakistán, se da, yo vuelvo a lo mismo, en un contexto de incertidumbre que de alguna manera nos hace ver que en lugar del multilateralismo, del orden que se había establecido en las décadas anteriores, lo que hoy predomina es el caos. Y en este contexto es fundamental mencionar un aspecto que me parece a mí central, y es que recién en febrero ya se terminó un pacto importante, un tratado más que un pacto, un tratado importante que se firma el año 2010 entre Rusia y Estados Unidos, que es fundamentalmente lo que establece es la limitación de los arsenales nucleares de ambos países. Ese tratado no fue renovado, por lo tanto ya no está vigente. Y en este contexto yo acabo de escuchar hace un rato atrás las declaraciones del presidente Macron de Francia, que señala que va a extender el programa nuclear francés y que lo va a compartir con las naciones europeas amigas. Por lo tanto, volvemos acá a un tema donde el tema nuclear se está estableciendo con un elemento central de la geopolítica regional y de la geopolítica global. Y eso indiscutiblemente que trae un problema de inseguridad para todo el planeta, al cual deberíamos estar bastante atentos. Claramente, porque el mensaje es a armarse y a conseguir estar lo más defendidos posible, y eso incluye las armas nucleares. Ahora, ¿qué peligro tiene hoy? ¿Cómo está peligrando Occidente? Y estoy pensando en células de grupos que puedan apoyar al régimen de Irán, que incluso hay células que pudieran activarse incluso sin que haya una orden central. ¿Qué riesgos está corriendo Occidente? Muy grande. Yo te diría que acá claramente hay, y ojo, porque no solo, y esto es importante, es muy interesante tu pregunta, no solo células terroristas chiitas, sino también sunitas. Quiero explicar esto. De alguna manera, uno de los conflictos que se ha dado en el Medio Oriente es un conflicto importante entre chiitas y sunitas. Es un enfrentamiento importante que de alguna manera también está representado por esta oposición entre Arabia Saudita e Irán, que incluso habían roto relaciones diplomáticas y finalmente con la mediación de China ambos países logran restablecer la relación. Pero ahí hay una brecha importante entre lo que representa el mundo chiita y el mundo sunita. Y en consecuencia hay múltiples movimientos, estarán bastante más debilitados, pero existen. Hezbollah sigue existiendo, Hamas, los movimientos chiitas que están también presentes en Irak. Y son movimientos que de alguna manera pueden llevar a cabo acciones tal vez de corte más limitado, acción terrorista, en contra de determinados objetivos en Occidente. ¿Ya? Eso es algo que está absolutamente posible. Pero ojo, también hay grupos sunitas que de alguna manera ven que se está estableciendo un conflicto al estilo, digamos, de choque civilizacional de Huntington con el mundo occidental, con el mundo judeo-cristiano.
y que por lo tanto, a pesar de ser sunitas, pueden de alguna manera apoyar a Irán en este conflicto. Y estoy hablando concretamente, por ejemplo, de Al-Qaeda. Al-Qaeda de Irak puede tener una posición en esa situación, dado el contexto actual. En consecuencia, esto nos lleva a una situación que de por sí que de suyo puede ser bastante alarmante para Occidente y también para América Latina. Recordemos, me parece importante recordar que quien asume la dirección de la Guardia Revolucionaria iraní tras el asesinato del anterior líder, el día sábado o el domingo, es alguien de apellido Badi. Esa persona es alguien que tiene una importancia central en Argentina. Está buscado por el atentado realizado en contra de la AMIA en 1994 en Buenos Aires. Incluso cuando estuvo el 2010, me parece 2011, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales le pidió que saliera porque la Interpol había lanzado estas famosas alertas rojas para capturarlo. En consecuencia, estamos aquí en un mundo concatenado, donde todos los conflictos de alguna manera están concatenados. Por eso que muchos analistas hablan de que ya estamos en presencia de una guerra mundial. Por cierto, ahora cuando Donald Trump dice que esta es una acción militar, la que no excluye tampoco una incursión terrestre, cosa que sería, viendo la extensión del territorio de Irán, muy difícil, por calificarla de alguna manera. Él habla de 4 o 5 semanas. ¿Qué pudieras decir tú y qué pudieras decir de la asesoría que está teniendo Donald Trump en el punto de vista logístico? A ver, yo te diría lo siguiente. Con respecto al primer punto, es cosa de ver lo que ha pasado en otras intervenciones que ha hecho Estados Unidos. Quizás la más importante, una de las más importantes, fue el 2001 en Afganistán. Luego de 20 años, Estados Unidos se retira y el talibán vuelve al poder. Veamos lo que pasó con una intervención de Estados Unidos 2 años después en Irak. Logran capturar a Saddam Hussein, es juzgado Saddam Hussein. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día en Irak? Lo que tenemos es finalmente enfrentamientos entre grupos sectarios absolutamente diferentes. Veamos lo que ocurre en el caso de Libia. En Libia no hubo una intervención directa de Estados Unidos, sino fue una intervención de la OTAN. Sin embargo, hoy en día estamos en presencia de una guerra civil. Yo creo que esos casos históricos, de alguna manera, dan la respuesta de cuáles pueden ser los escenarios posibles para el caso de otra intervención como la que se realiza en Irán. Y internamente, ¿es lo que menos le convendría a Donald Trump pensando en estas elecciones de medio término? ¿Por qué si internamente nadie estaba pidiendo una intervención en Irán? No era algo popular, es más, su base de apoyo MAGA lo apoya precisamente porque él había prometido ocuparse de lo que estaba ocurriendo dentro de sus fronteras. ¿Qué es lo que lo lleva a esto? Matilde, acabo de leer una que tú debes conocer, una encuesta de CNN, justamente la CNN Matriz, que habla que el 60% de los estadounidenses encuestados están en contra de esta guerra. ¿Ya? Y efectivamente esto va a ocasionar, y yo diría fuertemente, una baja importante. Además, en un año electoral, las elecciones son en noviembre. Muchos asesores del gobierno de Trump le han pedido a Trump que le pidieron previamente que no interviniera. Sin embargo, ¿qué es lo que finalmente llevó a él a intervenir? Insisto, creo que él está un poco visualizando que él puede cambiar el mundo a su propia imagen, y luego de lo que pasa en Venezuela, él piensa que probablemente puede hacer algo similar en Irán o en cualquier otro lugar del mundo. Y ese es el gran problema. Después de esto, ¿qué es lo que viene? Exactamente. Groenlandia, Cuba. Es que cuando comienza a negociar hay que estar, parece que alerta, porque como tú bien recordabas, esto se da justo en paralelo a la negociación que se estaba realizando en Ginebra. Por lo tanto, cuán
confiable se vuelve el régimen de Estados Unidos. Ahora, tampoco estamos hablando de otro régimen confiable como es Irán, o por lo menos lo que lo sostenía hasta el día viernes, que muere la cúpula. Porque también estamos hablando de un régimen que ha sido perverso con su propia población y externamente también. Así es, ¿ya? Indiscutiblemente, además, los gobernantes de Irán han señalado expresamente que quieren eliminar a Israel del mapa, además, de la faz de la tierra. Por lo tanto, también eso es algo que el gobierno de Netanyahu lo ha utilizado de alguna manera para llevar a cabo esta acción. Lo llaman un conflicto existencial, que es lo que más puede fundamentar la existencia de un conflicto para alguien, sobre todo para este tipo de naciones. Exacto, ¿ya? Y por lo tanto, de alguna manera también hay una, entre comillas, una justificación para visualizar esta amenaza que podría representar Irán. Pero con todo, insisto, cualquier intervención bilateral, como lo han mostrado, o unilateral, en el caso de Irak fue trilateral, como lo han mostrado los casos anteriores, finalmente va a llevar a una, no una solución, sino con una mayor inestabilidad, porque finalmente es la institucionalidad global o institucionalidad internacional la que se ve fuertemente debatida y fuertemente atacada. ¿Qué es lo que debería hacer Europa? A ver, Europa ha tomado la posición fundamentalmente, una posición que yo diría que es bastante secundaria. Ha condenado al régimen de Irán. De hecho, hace unas semanas atrás aumentaron las sanciones contra Irán y declararon a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista. Me parece que eso ha sido algo bastante convincente y bastante asertivo. Pero al mismo tiempo Europa, junto con condenar a Irán, creo que no ha mantenido una posición bastante firme en relación a apoyar una solución de tipo multilateral, con una mayor intervención de organismo internacional, por último con una mayor intervención de la OTAN, pero que sea de algún modo una intervención que escape a este esquema bilateral, que le dé más estabilidad o que logre de alguna manera darle más estabilidad a la región. ¿Está siendo víctima de su propia inacción Europa? Sí, yo creo que sí. Creo que le ha faltado eso. Y eso está ocurriendo en este conflicto y ocurrió también en otros conflictos. Ocurrió también en la guerra de Gaza. También se ha dado esta misma situación. Y además es importante mencionar, Estados Unidos, cuando hablo de Estados Unidos me refiero fundamentalmente al gobierno de Trump, el gobierno de Trump está llevando a cabo acciones, vimos en Venezuela, vemos ahora en Irán. Sin embargo, se está dejando de lado de alguna manera exclusivamente para responsabilidad europea el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ahí lo único que ha apuntado fundamentalmente el gobierno de Trump es a llevar a cabo un proceso de paz que hasta el día de hoy ha sido absolutamente un rotundo fracaso. Por lo tanto, el problema de Ucrania y el problema de Rusia, que efectivamente representa una amenaza, especialmente para Europa oriental y para los estados bálticos, finalmente ha sido un problema europeo del cual Estados Unidos se ha ido de alguna manera importante deslizando y alejando. Y finalmente, Isaac, ¿qué podemos esperar de los grandes y tradicionales, más bien históricos aliados que ha tenido Irán, que son Rusia, que está en este conflicto y que se ha visto bien desgastado por este conflicto, y China? Yo diría que Rusia, lo más probable es que va a seguir haciendo Putin algunas declaraciones. Putin condenó la muerte del Ayatollah Khamenei, pero Rusia está incorporada fundamentalmente en el tema de la guerra en Ucrania, ha recibido un costo económico importante con las sanciones y por lo tanto, más allá de declaraciones, es muy difícil visualizar
que pueda intervenir. En el caso de China, bueno, China tiene la preocupación económica también del petróleo, con el cierre del estrecho de Hormuz, eso le va a afectar a China. Yo diría que más que una intervención directa de China en la región, esto puede de alguna manera crear las bases para China justificar una guerra contra Taiwán y fundamentalmente la anexión de Taiwán hacia el territorio chino, que es una de las situaciones que China ha buscado en su política exterior. Me parece que esto podría utilizar, tal vez no ahora, pero de aquí a unos meses o años, China podría utilizar esta situación justamente para empezar una guerra con Taiwán. Que naturalmente hay una desventaja ahí de fuerzas militares y población y territorial que indiscutiblemente China va a ganar. Complejísimo panorama internacional, Isaac, en momentos también en que en nuestro país se están produciendo cambios. En la próxima semana ya se produce el cambio de gobierno acá. Tenemos esta situación entre Chile, Estados Unidos, también mediado por las demandas chinas. ¿Cuán complejo es asumir una cancillería en esta situación? Sí, yo creo que es una situación que va a ser bastante compleja. Yo esperaría que de alguna manera se mantuviera lo que ha sido una posición tradicional de la política exterior de Chile, en el sentido de mantener excelentes lazos con los Estados Unidos, pero eso no debe perjudicar los lazos y las relaciones comerciales con China, que son también de una importancia fundamental. Y en ese sentido, yo creo que varias personalidades del mundo de la economía en Chile se han pronunciado justamente para que se mantengan ya estas relaciones comerciales con China, sin naturalmente perjudicar las relaciones con Estados Unidos, que también son de una importancia fundamental para nuestro país. Muy bien, Isaac Caro, nuevamente muchísimas gracias, académico de la Universidad Alberto Hurtado, por conversar con nosotros en un momento especialmente delicado por lo que se está viviendo en Medio Oriente. Vamos a seguir muy de cerca los análisis y por supuesto vamos a conversar contigo nuevamente. Gracias por tu disposición. No, muchas gracias a ti, Matilde, y nos vemos en otra ocasión. Así que estés muy bien. Muchas gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticias, son las 6 de la tarde con 27 minutos, 27 grados con 5 décimas 6, la temperatura a esta hora en la región metropolitana de este primer lunes de marzo. Ya regresamos con más. Quedan exactamente 9 días para el cambio de gobierno en nuestro país. Sin embargo, la moneda, el gobierno saliente, está con la mirada puesta en la agenda legislativa y el presidente Gabriel Boric, desde la isla de Juan Fernández, emplazó al Congreso a sacar adelante la ley de Sala Cuna Universal. Vamos a partir de ahora, conversar con Macarena Romana, que le doy la bienvenida después de sus vacaciones. Gracias. Viene con la sonrisa de las vacaciones y todo el ánimo para un marzo que se ve bastante intenso. ¿Cómo muy estás, noticioso, sí, Mati, muy buenas tardes. Y en materia legislativa, por supuesto, van a haber noticias y que ya ha provocado al menos algunos desencuentros cuando se habla de proyectos que todavía no ha podido sacar adelante el actual gobierno. Por ejemplo, la Sala Cuna Universal, que para ser sincero se ve difícil que avance durante el actual mandato, considerando, tú lo decías, Mati, que quedan solo 9 días de este periodo y que continúa en primer trámite constitucional el proyecto de Sala Cuna Universal, a pesar de que es una iniciativa que fue ingresada por el ex presidente Sebastián Piñera en 2022, a pesar de los años que lleva en el Congreso, sigue en el primer trámite constitucional. ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, que el miércoles esté en la tabla de la Comisión de Educación del Senado, que es donde ha permanecido durante los últimos meses, y que ahí se pueda seguir su discusión. Lo más probable es que no, al menos no se apruebe durante esa jornada, y en caso de aprobarse tampoco el avance sería mucho, considerando que, ya lo decíamos, está en su primer trámite. En ese sentido, y más allá de eso, al presidente Gabriel Boric, al parecer, no le importó que estuviera en ese contexto este proyecto, porque aún así ha insistido en darle celeridad a esta iniciativa
iniciativa. Desde la isla de Juan Fernández, donde dio el vamos al año escolar, también hizo hincapié en llegar a un acuerdo. Decía que esto no se trata de un gallito político, sino que busca entregar mayor oportunidades a las mujeres que están trabajando o que quieren trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos, porque en general esa responsabilidad se pasa, ¿cierto?, a las mujeres en nuestro país, y dice que dentro de las cosas que busca este proyecto es entregarle igualdad a trabajadores hombres con trabajadoras mujeres, porque dentro de los puntos que considera esta iniciativa, Mati, es que se deja de tener un requisito mínimo de 20 mujeres en empresas para poder optar al derecho de sala cuna universal. Por eso la importancia, sin embargo, ya lo decíamos, es difícil que se lleve adelante, porque no solamente le ha cerrado la puerta a esa posibilidad de entregar, que avance este proyecto en el Congreso Chile Vamos, también el futuro gobierno. Hace solo unos minutos, Mati, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, actual senador, decía que ellos les encantaría avanzar en este proyecto, pero que las arcas fiscales no tienen el sustento para llevar a cabo esta iniciativa. Escuchemos el llamado que hizo el presidente Gabriel Boric durante la mañana. Que hoy día desde acá de Juan Fernández quiero hacer un llamado al Parlamento y en particular a la oposición, con mucho respeto. Tenemos la posibilidad de sacarse a la cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos. Lo han dicho innumerables personas de la comunidad civil, técnicos del sector de la oposición. No partamos de cero en esto. Saquemos el proyecto de sala cuna esta semana para Chile. Esto no es un gallito entre oposición y gobierno. Es por Chile, por las mujeres de Chile, por los niños de Chile. Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga. De hecho, Mati, el diputado Guillermo Ramírez, en conversación con La Tercera, quien también es el presidente de la UDI, decía que es muy probable que esta iniciativa se apruebe, pero bajo el próximo mandato de José Antonio Kast. Otros, como Manuel José Osandón, presidente del Senado y senador, obviamente también de Renovación Nacional, decían: no entiendo cuál es el apuro si el Congreso va a seguir funcionando con normalidad. Obviamente van a haber cambios en sus integrantes, pero no entendía el apuro de que sea esta semana y no, por ejemplo, las semanas que vienen, considerando que es un proyecto que se mantiene en el Congreso desde al menos el 2022 y que ha sido esperado por décadas por diferentes integrantes de la sociedad civil. Claro, cada uno quiere ponerle su sello, su timbre, claro, su firma, su... bueno, es política también. Totalmente, porque más allá de la insistencia del presidente Gabriel Boric, es casi imposible sacar adelante este proyecto durante estos 9 días que restan de mandato. Por otro lado, también hay otros proyectos que es muy probable se queden en el Congreso en paralelo al cambio de mando. Por ejemplo, el financiamiento de la educación superior, el FES, que también está en el primer trámite constitucional y que el propio ministro Cataldo ha asumido que es una iniciativa que a ellos le hubiera gustado que hubiera avanzado. Sin embargo, esto no se concretó y es muy probable que no se concrete, al menos en este periodo. De hecho, el diputado, insistimos con estas declaraciones, el diputado Guillermo Ramírez en La Tercera cerró la puerta a aprobar, al menos por parte de la UDI, el FES, ya sea en este mandato o en un próximo, porque decía es un pésimo proyecto. Por otro lado, también está la reforma al sistema político, una reforma que ha tratado de impulsar el actual gobierno, sin embargo, continúa estancada en el Congreso y es muy probable que quede como materia para el próximo gobierno. Vamos a escuchar a algunos integrantes de esta discusión enmarcada en la Sala Cuna Universal. Hablamos del presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, representante de la UDI, quien además hace algunas semanas tuvo un conflicto, ¿cierto?, con el gobierno, porque el gobierno lo emplazó por no haber puesto en tabla este proyecto antes de la semana de receso legislativo. Presidente Boric, el país merece conocer la verdad del proyecto de Sala Cuna. Mientras usted insiste por redes sociales en que hay consenso, su gobierno todavía no nos hace llegar la versión final con las indicaciones. Tuvieron 4 años para trabajar en un proyecto prioritario para las mujeres y niños de Chile, que asegurara la calidad en la educación inicial, pero no lo hicieron. Si este proyecto no se aprueba, no será por falta de apoyo, sino por la conducción errática y tardía de su gobierno. La ministra Macarena Lobos estuvo todo el mes de febrero tratando de
a través del espacio de conversación telefónico, ¿no? Con quien quedó desde la oposición a cargo de estas conversaciones, el senador García, futuro además ministro de esta cartera, en poder tener una reunión presencial para poder avanzar en este proyecto. Sin embargo, la oposición rechazó el tener una reunión con el gobierno para poder avanzar. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra y también al presidente de la Comisión de Educación. Por otro lado, también están quienes dicen avanzar en este proyecto, pero que también lo comparan con la realidad financiera de nuestro país. Ya lo decíamos, el futuro ministro García Ruminot decía que quién más que él quisiera llevar adelante un proyecto como este, pero que es muy probable que las arcas fiscales no den para aquello, considerando que obviamente son proyectos que requieren una inversión por parte del Estado y que eso se tendrá que ir evaluando a medida también que ellos asuman el cargo y que puedan sacar las cuentas en fácil para llevar a cabo las distintas iniciativas como la Sala Cuna Universal, como también otras que buscan llevar adelante el próximo gobierno. Por otro lado, también lo que se ha hecho hincapié y lo que ha criticado la oposición, Mati, respecto a este tema es que dicen el presidente Gabriel Boric tuvo 4 años para insistir en la tramitación de este proyecto, sin embargo se preocupó, según la oposición, recién en el último tiempo, como una especie, dicen ellos, de tratar de ser populista respecto a esta medida que obviamente hace sentido a la ciudadanía, pero que es difícil de llevar a cabo por el gasto económico o la inversión económica, por cómo se quiera mirar. Pasemos a escuchar otras declaraciones también provenientes del Senado, que fue el tema sin duda que marcó la semana o que va a marcar la semana en materia legislativa. Nosotros hicimos nuestra tabla y el Ejecutivo no puso el tema de no está ese punto ni el martes ni el miércoles. Hay una cosa clara, es como que aquí se acabara el Congreso. El Congreso el 11 de marzo sigue con la misma fuerza, ¿sí? Yo no sé qué tan apurados están en distintos temas, vamos a seguir trabajando igual. Bueno, es importante que se ha dado un gesto relevante, que se ha puesto en tabla en la Comisión de Educación lo que no ocurrió a fines de enero y nosotros esperamos poder ahí formalizar las indicaciones. ¿Puedo conversar con quienes van a estar involucrados? Hemos tenido amplias conversaciones durante el periodo estival y yo espero, digamos, poder consolidarlas en esta última sesión. ¿Están ingresadas las modificaciones que el presidente anunció que se iban a hacer al proyecto? Formalmente el día de mañana se dará cuenta en la sala del Senado. El FEA es un proyecto muy importante, como ustedes saben, también es un avance técnico sustantivo y de esa perspectiva esperaríamos que también hubiera voluntad política para poder tratarlo, porque se hace cargo no solo del tema de la mochila de los estudiantes de clase media, sino que un financiamiento de futuro más eficiente, más eficaz, y también el tema fiscal, que es muy relevante, el impacto fiscal que este proyecto tiene, que es insostenible en el tiempo, por tanto desde el punto de vista de responsabilidad fiscal también debería abordarse. Mati, eso, que las iniciativas al menos algunos cambios que se van a hacer por parte del gobierno todavía no son ingresados, debiesen ser ingresados mañana martes y se tendrían que tener en consideración ya en el proyecto durante el día miércoles cuando se vea en la tabla de la Comisión de Educación. Por el lado del FES ya lo ven como una batalla perdida, podríamos decir. El propio ministro Nicolás Cataldo durante la mañana, en conversación con una radio que en este minuto olvidé con cuál radio, pero durante la mañana insistió en que es un proyecto que a ellos les hubiera gustado sacar adelante, pero que se ve difícil. Y por último, y ya en la arena más política, este viernes, Mati, se va a llevar a cabo el cónclave oficialista, donde entre otros van a participar alcaldes, parlamentarios electos, actuales parlamentarios, por supuesto integrantes del gobierno, entre ellos el presidente Gabriel Boric. Se tiene contemplado que sea desde las 2:30 de la tarde hasta las 8 de la tarde, y el lunes se debiese realizar el último comité político ampliado. Se pensó que iba a ser hoy el último, pero no, también va a haber uno el día lunes. ¿Invitaron a la ADC? Invitaron a la ADC para el día viernes y la ADC confirmó su asistencia. Muy bien. Macarena, muchísimas gracias, bienvenida nuevamente. Gracias, Marta. Y nosotros vamos a seguir revisando todos los temas que ha marcado la jornada y los invito a que revisemos también porque hoy día, durante la mañana, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, inauguró el año judicial 2026, recordando, no haciendo enfrentando más bien todas las polémicas que están cruzando la máxima legislatura a propósito de los casos de corrupción. Vamos a tomar contacto con Juan Cristóbal Cható para conocer más detalles de lo que fue esta ceremonia durante esta mañana. Hola, Juan Cristóbal.
¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, porque como es la tradición de cada año, durante esta jornada la presidenta de la Corte Suprema dio inicio al año judicial a través de la cuenta pública de esta institución para el año 2026. Esto, por supuesto, haciendo un repaso de lo que fue el pasado año 2025 para el tercer poder del Estado. Uno bastante complejo, cabe destacar, marcado por ya un nuevo año de esta crisis que vive el Poder Judicial. 2 ministros, por ejemplo, que antes ejercían en el Palacio de Tribunales, uno de la Corte de Apelaciones y otro de la Corte Suprema, fueron destituidos por el Congreso durante este último año. La crisis del Poder Judicial, por supuesto, que marcó parte de este discurso, fue uno de los pilares de las declaraciones que entregó durante esta jornada la ministra Gloria Ana Chevesic, quien, cabe recordar, también es la primera mujer en la historia de nuestro país en presidir el máximo tribunal. Así se refirió en parte de su discurso a las destituciones y los jueces que han sido removidos de sus cargos por faltas a la probidad, incluso en algunos casos llevando a causas penales. Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente y que han comprometido la imagen y confianza institucional son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo. Tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerle fin y excluir la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad. Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo, debe saber que no tiene ni puede llegar a tener un espacio en la judicatura. La ceremonia, por supuesto, que contó con la participación también de otras autoridades de los otros poderes del Estado y también personas como, por ejemplo, las máximas autoridades de las policías, algunos fiscales, entre otras personas. Dijo presente también el presidente electo, José Antonio Kast, quien llegó acompañado de su futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat. Desde el actual Ejecutivo estuvieron participando de la ceremonia el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su par de la cartera de Justicia, Jaime Gajardo. No pudo participar, eso sí, el presidente Gabriel Boric por encontrarse fuera de la capital por actividades. Varios de los puntos que fueron mencionados por la ministra Chevesic en su discurso fueron rescatados por algunas de las autoridades presentes, a quienes pasamos a escuchar. Me parece que el discurso de la presidenta de la Corte Suprema y además las medidas que ha estado tomando la Corte Suprema van en el camino correcto. Nosotros no tenemos más que respaldar la labor que está haciendo la Corte Suprema y la forma que tenemos el resto de los poderes para apoyar el proceso que está viviendo la Corte Suprema es, entre otras, apurando el tranco con las reformas tan importantes como la reforma del Consejo de Nombramiento y el de Gobierno Judicial. En el caso de la reforma al Gobierno Judicial, nosotros estamos proponiendo un cambio en la forma de nominación de los jueces, que ya no sean los procesos previos realizados por las Cortes de Apelaciones, sino que haya un Consejo de Nombramiento y que este Consejo de Nombramientos realice procesos que sean concursables, pero además también que las personas que lleguen a las ternas finales estén ahí por sus méritos, por sus capacidades y no por ninguna otra vinculación que pueda existir de manera externa. El Senado no ha salido de lo que corresponde a la Constitución y nosotros hemos cumplido con nuestro deber y por lo menos yo he actuado en conciencia y eso es así. Y eso también es sano para que existan ciertos controles de los distintos poderes del Estado. Mira, yo creo que el presidente saliente y la presidenta entrante han hecho una tremenda pega, han enfrentado una crisis inmensa, pero la han enfrentado, no la han escondido. En muchos países estas cosas las tapan. Aquí se ha enfrentado y se está trabajando. La brillante exposición de la presidenta deja clarito que están abarcando todos los temas que la gente quiere y para poder, sobre todo, acercar la justicia a las personas comunes y corrientes.
Ya lo decíamos, la probidad y la transparencia fue uno de los pilares de este discurso. El segundo punto fue la oportunidad en la respuesta jurisdiccional. La ministra Gloriana Chevesic destacaba lo importante que es tener una justicia oportuna que responda a tiempo, porque a veces la justicia tardía es justicia denegada. Fueron parte de las palabras de la presidenta de la Corte Suprema. El tercer punto que marcó el discurso fue precisamente la confianza y la credibilidad en el Poder Judicial. Ahí cuestionó, por ejemplo, situaciones que están siendo judicializadas a pesar de que deberían o corresponden más bien, según la ministra Chevesic, a situaciones de carácter social o político que terminan atochando el trabajo de los tribunales de justicia de nuestro país. Y un cuarto punto muy importante que también ha sido destacado por la ministra Chevesic desde que asumió el cargo son los vínculos entre los trabajadores y el resto del Poder Judicial. Cómo funciona esta institucionalidad por parte de los trabajadores en relación con todo el trabajo que se hace. Esto fue valorado precisamente por representantes gremiales de los trabajadores del Poder Judicial. Hay un antes y después con esta misma presidenta, porque ella entiende que el trabajo tiene que ser colaborativo. Nosotros los gremios somos un ente muy importante que agrupamos a los mismos 13.500 trabajadores en las distintas agrupaciones gremiales para poder apoyar. Nosotros somos el ente que ejecutamos las políticas públicas dentro del Poder Judicial y por lo tanto es evidente que nosotros nos ponemos a disposición de la presidenta y eso es un antes y un después, como dije, porque se ve una apertura. Parte entonces de los puntos destacados por las autoridades presentes y por supuesto por la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesic, en el puntapié inicial para este año judicial 2026, que sin duda seguirá estando marcado por la crisis que vive el tercer poder del Estado y lo que podría marcar también un desafío importante para las autoridades que van a asumir este próximo 11 de marzo. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Cristóbal Cható por toda la información en esta apertura del año judicial 2026. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de La Serena, donde a esta hora, mira, se ve que empezó marzo, porque no hay nadie en la playa en un día precioso donde hay 20 grados de temperatura. Nos quedamos con esta hermosa postal de la capital de la región de Coquimbo y ya regresamos con más. 4 vehículos quemados dejó un ataque incendiario en la comuna de Lautaro que se registró durante esta madrugada. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez en la región de la Araucanía para conocer detalles de lo que fue este ataque y también otras noticias. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, sería el segundo atentado registrado en la Araucanía en lo que va de este año 2026. Tuvo lugar en la Ruta 5 Sur, en específico a la altura del kilómetro 650, sector La Cantera. Esto corresponde a la comuna de Lautaro, en específico en la localidad de Pilla del Bún. En ese sector, hasta Áridos Gallardo, llegó, según la información preliminar, un grupo de entre 3 a 5 sujetos, aparentemente armados, porque se habrían escuchado disparos en el lugar de los hechos, y es en materia de investigación si se encontraban también a rostro cubierto. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero sí destrucción total en lo que respecta, por ejemplo, a 2 camiones Tolva, a una camioneta Maxus y también a un cargador frontal. Pérdida total, según ha informado de la víctima. Llegamos durante esta madrugada hasta el lugar de los hechos para poder conversar también con la persona afectada. Estaba evidentemente muy molesta, muy frustrada con lo que había acontecido. Señaló que no hay palabras para describir lo que se siente ser víctima de un ataque como este. Además, en el lugar se habría dejado aparentemente un lienzo, según ha informado personal policial y también el Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano. Lienzo que costó un poco leerlo producto del fuego, resultó con algunos daños. Sin embargo, habría sido firmado por una orgánica que actualmente opera bajo la violencia en la macro zona sur de nuestro país. Hay cámaras en el lugar que lograron registrar todo este hecho desde que llegan los sujetos hasta que finalmente al dueño se le informa de aquello, se traslada hasta el lugar de los hechos y se percata de que todo estaba siendo
destruido por la acción del fuego provocado por terceras personas. Aparentemente hubo testigos, hubo algunas personas que escucharon disparos. Eso sí, no pudieron ver si los sujetos se movilizaban a pie o en vehículo. Eso aún es parte de la carpeta investigativa. Según instruyó la Fiscalía de la Araucanía, es la VIPE de Temuco quien está a cargo de realizar las indagaciones correspondientes con el fin de poder esclarecer lo ocurrido y también, evidentemente, lo más importante acá, que es dar con el paradero de los responsables. Vamos a revisar entonces de inmediato parte de lo que nos comentaba tanto la Policía de Investigaciones como la víctima de este atentado. Hasta el momento, preliminarmente, se avarió un lienzo adjudicatorio, lo cual en materia de investigación se tiene que levantar con el laboratorio respectivamente, debido a que esto por la lluvia, el barro, está dañado. Existirían cámaras, la empresa tendría cámaras con una empresa, valga la redundancia, con una empresa de Prosegur para la cual va a hacer análisis de nuestra brigada. En este momento no se tiene antecedentes de que la persona haya sido víctima de otro delito en este mismo lugar, sí en empresas vecinas. Esto ocurrió aproximadamente como a las 9:30, 9:40. Un vecino de aquí del sector me avisó que me estaban quemando un cargado frontal y iba a un atentado. Inmediatamente partí para ver qué pasaba y cuando llegué estaban las máquinas en llamas, estaba todo en llamas. Y sintieron disparos, porque ellos quisieron venir a ver y sintieron disparos, así que toda la gente se protegió. Son unos desgraciados que a uno le cuesta un mundo conseguir las cosas trabajando toda su vida para poder comprar algo y que venga de la noche a la mañana y se lo quemen. Entonces, y uno está indefenso. Entonces yo le pido al gobierno y a la gente, a los políticos, que se pongan las manos duras, ya basta con esto. Claro, evidentemente muy molesto con lo que había acontecido cuando se le informa de este atentado. Él se dirige hasta el lugar, así dan cuenta también las imágenes de las cámaras de seguridad. Se sienta incluso a observar lo que estaba ocurriendo porque ya no había nada que hacer. Las máquinas ya estaban siendo destruidas por la acción del fuego. Rápidamente llegó personal de carabineros, también bomberos, evidentemente para evitar la propagación del fuego, y se contó con el resguardo de personal militar, según informó la policía uniformada. Ahora bien, es importante también comentar que la víctima no había sufrido previamente, según informaba él mismo, ninguna amenaza, tampoco ningún atentado, pero sí había sufrido uno de sus primos, otro atentado previamente. Es un nuevo hecho de violencia que evidentemente sacude también a la Araucanía, genera bastante molestia en la víctima y también en los cercanos que lo estuvieron acompañando en todo momento. Se evidentemente realiza la denuncia, hay una investigación en curso, pero lamentablemente aún no se ha logrado dar con el paradero de los responsables que, reitero, estarían a rostro cubierto, aparentemente armados, porque según informó la Fiscalía hubo disparos al aire y afortunadamente, eso sí, no habría personas heridas. Eso es lo que se ha reportado, porque al parecer no habían personas cuando ocurrió esto, aproximadamente a las 22 horas. Conversamos también durante esta jornada con el Seremi de Seguridad Pública, Rael Campuzano, quien catalogó los hechos como graves y también comentó que evidentemente esto no de alguna forma destruye la tendencia a la baja en atentados, pero sin embargo también manifestó la preocupación en torno a lo que ha acontecido y, reitero, sería el segundo atentado en lo que va del año en la región de la Araucanía. El primero habría sido en la comuna de Imperial. Vamos a revisar entonces impresiones del Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano. Este hecho, si bien no va a romper un trabajo que se viene haciendo con resultados sostenidos a la baja en violencia, para nosotros es tremendamente grave. Nosotros como gobierno acatamos y respetamos absolutamente todas las decisiones de todos los poderes independientes. Sin embargo, pienso que es legítimo reflexionar sobre todo el sistema penal, y en este caso, cuando hay alusiones a impunidad frente a crímenes de alta gravedad, como son los imputados que hoy día están siendo reivindicados en este lienzo y que hoy día se encuentran haciendo además una huelga de hambre. Este tipo de huelga, si bien puede ser una libertad individual, no puede contraponerse contra el principio de autoridad, ¿cierto? Y tener en claro que las medidas que adopta Gendarmería tienen que ver con el orden y la gestión de la población penal. Sí, el Seremi hace alusión a ese punto en específico porque en este lienzo, firmado aparentemente por Liberación Nacional Mapuche, se exige la libertad
de los denominados presos políticos mapuche, que el CEREMI también y también bastantes autoridades de gobierno han hecho énfasis en que personas condenadas están por delitos, están condenados y algunas en prisión preventiva por delitos graves. Bueno, la Policía de Investigaciones quedó a cargo entonces de esta indagatoria, reitero, para poder esclarecer los hechos. Evidentemente hay una afectación emocional y las pérdidas son evaluadas en aproximadamente 250 millones de pesos. Estaremos bien atentos a si se logra dar o no con el paradero de los responsables, que serían entre 3 a 5 sujetos que cometen este ilícito en la comuna de Lautaro, a un costado de la ruta 5 Sur. Vamos ahora a pasar a otra información, pero que también tiene relación, Mati, con lo que respecta a las emboscadas, atentados, porque recordemos que el día de mañana, a las 11 de la mañana, se va a dar lectura al veredicto que pudiera ser condenatorio o absolutorio para 4 imputados que hoy enfrentan a la justicia por el triple homicidio ocurrido en 2024, en abril, contra los 3 carabineros en Cañete. Es un juicio bien extenso que se ha extendido por aproximadamente 30 jornadas. Recordemos que la causa es de la región del Biobío, pero la investigación está en manos, según instruyó la Fiscalía Nacional, por la Fiscalía de la Araucanía. Recordemos que en esta causa hay 4 imputados que están en prisión preventiva. 3 de ellos son hermanos, Antihuen Santi, uno de ellos, recordemos, capturado, el último que se mantenía prófugo, y finalmente los 4 se ha confirmado por parte de la Fiscalía que están en calidad de autor. ¿Qué es lo que está pidiendo actualmente la Fiscalía? Es el presidio perpetuo calificado. Son las penas que actualmente arriesgan estos 4 imputados, y el día de mañana se va a conocer finalmente si el veredicto es absolutorio o condenatorio, y para estos 4 imputados que se han mantenido durante todo este tiempo en prisión preventiva. ¿Qué es lo que esperan las viudas? Justicia. Ellas han sido bastante claras en manifestar que están a la espera de justicia, confían en que también se pueda dictar el veredicto condenatorio y finalmente durante las próximas semanas o meses, según establezca el tribunal y según sea también el veredicto, una eventual sentencia. Vamos a revisar palabras entonces del fiscal regional Roberto Garrido. El juicio por el triple homicidio a funcionarios de Carabineros ocurrido en el año 2024 en la comuna de Cañete ha entrado en su fase final. Durante más de 25 jornadas de juicio se ha rendido prueba testimonial y prueba pericial en atención a la gravedad del hecho, a las características que este tiene, a tratarse de un atentado no solo en contra de las personas de los Carabineros, sino que también en contra de la institucionalidad y del Estado en su conjunto. Es que la Fiscalía en este caso está solicitando las penas más altas que contempla nuestro ordenamiento penal. Felipe Antihuen Santi, Tomás Antihuen Santi, Jefferson Antihuen Santi son los 3 hermanos imputados, y se suma también Nicolás Rivas, quien, según la información que ha entregado la Fiscalía, habría sido la persona que facilitó las armas para cometer este brutal crimen en 2024 en la región del Biobío, en la comuna de Cañete. La información entonces se dará a conocer el día de mañana en el tribunal de Cañete, a eso de las 11 de la mañana. Veremos si el veredicto en contra de los 4 imputados es condenatorio o absolutorio. Bueno, nos vamos a quedar muy atentos, Catalina, porque este caso, este asesinato ocurrido ya hace prácticamente 2 años atrás, conmocionó al país completo por la forma en que se produjo, por la fecha en que se produjo, porque se produce justamente el Día del Carabinero, el 27 de abril. Por lo tanto, no solamente fue una fecha elegida con anterioridad, con premeditación, sino que el modo en que se lleva a cabo, ser asesinados con sus propias armas y luego quemados los cuerpos, es una situación que no habíamos vivido con anterioridad y que efectivamente para lo que se espera la realización claramente de un juicio justo, pero una pena que pueda ser correspondiente al delito que se cometió. Así que estaremos atentos a ese importante veredicto, Cata. Que tengas una buena tarde y, por cierto, que hasta mañana. Sí, sin duda, estaremos en contacto y informando también oportunamente. Que estés bien, Mati, nos vemos. Muchas gracias. Y hasta ahora pasamos a revisar noticias en el plano económico, porque por debajo de la expectativa del mercado se ubicó el IMASEC del mes de enero. Natalia Muñoz nos va a contar qué factores incidieron en que fuera un menos 0,1% la actividad económica. Hola, Natalia, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, no son buenas noticias para nuestra economía. De hecho, este 2026 podríamos decir que no partió con un buen pie. Si la semana pasada conocíamos que la tasa de desocupación, de desempleo, había subido durante la última medición que entregaba el Instituto Nacional de Estadística, se suman estas malas noticias que ya bien adelantabas, que tienen que ver con respecto al crecimiento económico, que registró una caída de 0,1% para enero de este año. Ahora, eso sí, estas noticias preocupan, según lo que nos comentaban los diferentes economistas, y trae malas reacciones en el mercado porque no se había previsto. De hecho, se esperaba un crecimiento cercano al 1%, y la verdad es que sorprendió bastante a los diferentes mercados esta caída justamente. Eso sí, por parte del Ministerio de Hacienda llamaban justamente a desdramatizar estas cifras y a ponerles cautela, paños fríos fue principalmente las palabras que entregaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, siendo de que les quedan pocos días también para dejar el gobierno. Decía de que esta caída en el crecimiento se debía principalmente a dos motivos. Uno de ellos es que la base de comparación de enero del 2025 fue mayor, que contaba con un día hábil más, y otro motivo muy importante de que si es que nos vamos a la cifra desestacionalizada, esta sí mostró un crecimiento económico. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El decrecimiento de 0,1% es un valor menor de lo esperado. Como hemos dicho otras veces, sin embargo, no hay que sobrereaccionar a estos datos específicos de un mes. Ya nos ha pasado en otros años que a veces tenemos un mes con niveles similares a este y finalmente se termina cumpliendo la meta del año. ¿Y por qué no hay que sobrereaccionar? Por dos razones muy importantes. La primera es que enero 2026 se compara a enero del 2025 y enero de 2025 tuvo un día hábil más, y en adición a aquello fue un mes, 2025, especialmente alto en términos de producción. Y lo segundo es que cuando uno ve cuál está siendo la dinámica de la economía mes a mes y compara el crecimiento, la economía de enero 2026 con diciembre del 2025, lo que se observa es un crecimiento del 0,2%. Si todos los meses del 2026 creciéramos respecto al mes anterior un 0,2%, se cumpliría el crecimiento estipulado para este año en torno al 2,4%. Ahí escuchábamos entonces los paños fríos que ponen desde el Ejecutivo, pero si nos vamos principalmente a las cifras y al desglose que entrega el Banco Central durante esta jornada correspondiente al IMASEC del 2026, esta caída de 0,1% no la veíamos desde junio del 2024, sino más bien todos los meses en adelante habían sido de crecimiento económico o de nulo crecimiento económico. Según lo que nos comentaban los diferentes expertos, esta cifra causa preocupación porque podríamos llevar a que no se cumplan las proyecciones de este primer semestre por parte del Banco Central correspondientes justamente al crecimiento económico. Recordemos también, nos comentaban los economistas, de que se va sumando este conflicto internacional, el conflicto del Medio Oriente, que por supuesto preocupa a los mercados internacionales y nos podría afectar también a futuro a nuestro mercado nacional. De hecho, ya hemos visto diferentes reacciones durante esta jornada, principalmente con el precio del dólar. Según lo que nos comentaban, eso sí, los expertos decían de que este crecimiento en la serie desestacionalizada sí podría ser un buen indicador, porque si lo vamos sumando justamente con las diferentes cifras del IMASEC a 12 meses y se va sumando durante este año, sí podríamos llegar a las proyecciones de crecimiento que en su parte máxima es un 2,5% durante este 2026, y terminaríamos este año con un crecimiento parecido al que tuvimos durante el año 2025. Todo esto, por supuesto, que va a depender de las medidas económicas que tome justamente el equipo del presidente electo José Antonio Kast. Escuchemos entonces cuáles fueron las reacciones por parte de los economistas. Este débil inicio de año definitivamente lo que hace es alejar la proyección de crecimiento de 2,1% que tenía el Banco Central para el primer trimestre del año. Lo que hemos visto en el último tiempo, y esto es en el último par de años, es que las cifras mensuales de actividad han sido demasiado volátiles. Si tú te acuerdas, diciembre sorprendió al alza, mucho.
O sea, pasó el mismo efecto, pero al contrario, ¿no? Que en enero. Y ahora, nada quita que a lo mejor veamos algo parecido en febrero. Lo que está pasando es que se están alejando mucho los datos mensuales de sus promedios estacionales, por decirlo de alguna forma. Estamos viendo una economía que tiene poca tracción, que tiene muchas dificultades para alcanzar crecimiento más sostenible. Yo diría que en términos de sorpresa, la principal estuvo por el lado comercio, que prácticamente no crece en 12 meses, y naturalmente de ahí aparecen desafíos importantes a lo que viene, digamos. El próximo gobierno tiene que poner un énfasis mucho más potente, ¿no es cierto?, en recuperar el crecimiento de la economía. En lo inmediato estamos, ¿no es cierto?, enfrentando una urgencia para efectivamente alcanzar un mayor crecimiento hacia el mediano y largo plazo. Es cierto que hacia los próximos meses deberíamos ver cifras de crecimiento algo mejores, pero de todas maneras las limitaciones estructurales que hoy día estamos viendo en nuestra economía son claramente muy claras, y el dato de IMASEC para el mes de enero así lo refleja, digamos. A la luz del reciente conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, así como de las crecientes tensiones que existen en Oriente Medio, será necesario observar en qué magnitud estos acontecimientos podrían estar afectando a la economía nacional en lo que queda del año. Continúan entonces por ahora las proyecciones por parte de los economistas respecto al crecimiento económico de este 2026, y además también todavía mantienen este recorte que llevaría a cabo el Banco Central durante su reunión de este mes de marzo, que serían 25 puntos bases para poder llegar a la tasa neutral de la tasa de política monetaria, que es un 4,25%. Esto podría también impulsar la economía. Nos comentaban los diferentes expertos de que esperan también de que haya un repunte en la construcción durante este año, que esto podría también traer un impulso, que todo queda ahí. Escuchábamos también con respecto a este conflicto internacional y por supuesto cómo vayan avanzando también las medidas económicas del equipo del presidente electo José Antonio Kast, que va a asumir el próximo 11 de marzo. Muy bien, muchísimas gracias Natalia Muñoz, entonces con toda la información económica de este sorpresivo IMASEC del menos 0,1%. Muy buenas tardes. 7 de la tarde con 10 minutos, hacemos un alto, el último alto en Hoy es Noticia, con imágenes de Concepción, donde a esta hora la capital del Biobío tiene cielos absolutamente despejados y 15 grados de temperatura. Al regreso, todos los detalles de lo que ocurrió este fin de semana en el plano deportivo con Nicolás Cabargas. Estamos de regreso y les contamos que en medio de las dudas sobre la tramitación y también sobre la polémica que generó este polémico cable submarino que iba a conectar China con Chile, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, compareció durante esta jornada ante el Congreso, y de todo lo que ocurrió, las palabras que dijo en la instancia, vamos a tomar contacto para conocerlas con el periodista Nicolás Donoso. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se retomó la actividad legislativa, de hecho, acá en el Congreso Nacional, luego del receso estival y previo a lo que va a ser el próximo 11 de marzo, el cambio de mando, donde asuma el nuevo presidente electo José Antonio Kast. Es una semana relevante, el Ejecutivo ha buscado sacar distintos proyectos adelante, pero también es cierto que han debido comparecer distintas autoridades y lo deberán hacer durante la semana para dar explicaciones. Y en concreto por este cable submarino chino que uniría Hong Kong con Valparaíso, y más específicamente Hong Kong con la comuna de Concón. Comparece por primera vez desde el hecho ya el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, ante la Comisión de Obras Públicas. Él termina señalando ya en su locución durante la intervención que se ha actuado de buena fe, con responsabilidad. Recordemos que han surtido una gran cantidad de críticas y cuestionamientos, sobre todo a la labor y a la gestión del secretario de Estado debido a las desprolijidades, también a que se ha actuado con cierta opacidad y también con bastantes imprecisiones. De alguna forma, desde la oposición han deslizado que, de hecho, por parte del oficialismo lo que se está haciendo es ocultar información y dejarle de alguna manera otro amarre al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Vamos a, de hecho, pasar a escuchar prontamente al secretario de Estado Juan Carlos Muñoz, quien, lo reiteramos, dice que se ha actuado cumpliendo con los marcos de la ley. Informa que de hecho la empresa China Móvil ya en noviembre del pasado año había dado cuenta del interés de poder llevar en marcha este proyecto. Posteriormente se entregan los antecedentes, se le solicitan nuevas informaciones también a la empresa, y ya es en el mes de enero donde en un primer momento el secretario de Estado
vistas todas las informaciones y también los nuevos antecedentes que se habían requerido, es que pone su firma y recula 2 días después, luego de las advertencias realizadas por Estados Unidos. Quisiera agradecer las preguntas y el interés por estar acá, además del respaldo que varios de ustedes me han dado durante sus propias intervenciones. La verdad que esto en plano personal es bien duro, pero es parte también del rol que me toca llevar adelante. El cable chino que está hoy día en discusión es un cable que llegó el 26 de noviembre. O sea, antes de eso nosotros no teníamos ninguna información de que eso pudiera venir. Es un cable que lo hemos tramitado como se han tramitado muchos otros permisos en el país. El proceso involucra una solicitud al Comité de Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y cuando el decreto, ¿verdad?, la firma se deja sin efecto, se le insiste pidiendo que además en esta ocasión, dado el contexto en que estábamos, se pueda incluir además otras dimensiones asociadas a la seguridad nacional y un informe que estamos esperando recibir. ¿Por qué no se hace una licitación? Es simple, por ley. Este es un tipo de servicio en que lo que le corresponde al Ministerio es aprobar o rechazar, pero es el privado el motor de este tipo de industria, es el privado el que propone y nosotros más bien velamos porque cada una de esas propuestas cumpla la normativa que se ha ido aprobando en este Congreso. Se abre otra lista también, Matilde, porque es cierto, entre diputados de oficialismo quedan conformes con las respuestas y los antecedentes que han sido entregados por parte del gobierno. Por tanto, ellos dicen que de alguna forma la polémica se debe dar por zanjada ya a días de que asuma un nuevo gobierno y que les toque a ellos eventualmente poder ver lo que va a suceder finalmente con la iniciativa, pero con la oposición insistieron, de hecho, en los cuestionamientos respecto a lo poco transparente que ha sido el proceso y le recuerdan al gobierno también otras situaciones en las que se ha visto envuelto. Pero esta jornada se abrió otra arista luego de que el presidente de la República, Gabriel Boric, señalara que ya se le había informado previamente al futuro presidente de la República, José Antonio Kast, en relación a este proyecto de cable submarino, y eso lo termina desmintiendo, de hecho, durante esta misma tarde, al menos el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien pasamos a escuchar. Bueno, nosotros vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad. Y en segundo lugar, señalar y manifestar de que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hizo relación con el cable chino. Por lo tanto, aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular. Bueno, ¿qué sigue ahora acá en el Congreso Nacional? Finalmente lo que va a suceder en la jornada de este martes es que va a tener finalmente por la mañana, allá en La Moneda, en Santiago, se va a reunir ambos presidentes justo con los ministros sectoriales de las carteras, porque recordemos que este proyecto cuenta con 3 etapas. Muñoz ya ha señalado que se encuentra aún actualmente alojado en la Subtel y que apenas se encuentra entonces en la primera etapa. Se van a reunir Boric y Kast y posteriormente acá cerca del mediodía en el Congreso de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado va a citar al canciller Alberto Van Claveren y justo nuevamente al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Y además hay que decir también que durante esta jornada de la comisión se acordó oficiar a Cancillería con el fin de que se pueda dar cuenta, valga la redundancia, la molestia a Estados Unidos respecto a la intervención que ellos señalan ha realizado el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Youd, en relación a este proyecto. Son 2 aspectos entonces que mañana van a continuar zanjándose ya a días del futuro cambio de mando, donde va a asumir el presidente electo José Antonio Kast y que a la postre va a tener que ser entonces el gobierno que defina el futuro de este proyecto, Matilde. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a quedar atentos a ello. Nicolás Donos, nos despedimos con esta imagen de la capital. Cielos en el fondo con unas nubes, pero cielos despejados, cielos azules. Que tengan un muy buen resto de tarde y hasta mañana.